Buenas a todos, hermanos y hermanas. Miren esto, observen esto y calculen el tiempo con su reloj. ¿Vieron eso? Eso es lo que demora leer el Padre Nuestro cada día. Entonces, el pan de ayer ya te lo comiste, el de mañana no está hecho. Solamente te queda pedir el de hoy. No voy a tratar el tema de ese hoy porque en definitiva hoy voy a tratar otro tema. Pero realmente voy a hacerlo de esta manera para que observen la tempestad que está cayendo, la nevada. Esto es una nevada aquí en el área donde estoy ahora en estos momentos. Perdón. Resulta ser, estamos observando una nevada en este día y lo más interesante de todo esto es que ahora está nevando, la temperatura está a 29 grados centígrados, Fahrenheit, pero cuando para es cuando de verdad comienza a bajar la temperatura. Bueno, hay veces que baja a niveles bien bajos. Ay, Dios mío. Caminando, haciendo ejercicio bajo la nieve. Esto es América. Entonces, yo en lo particular quiero hoy tratar un tema. Y el tema que quiero tratar es sobre la aplicación de los conceptos bíblicos. Es menos cierto de que las personas tienen gran conocimiento de la palabra. Hay muchas personas que conocen capítulos completos y te pueden detallar el capítulo y te lo pueden expresar y te pueden decir, déjame caminar y dar vuelta porque este es un parque, entonces el límite de velocidad son 20 millas, entonces uno va despacito. Y te pueden detallar el paisaje, y te pueden detallar, el capítulo, y te pueden detallar todas las cosas que dice el capítulo. Y te dicen esto es lo que dice Jesús que hay que hacer. Y eso honestamente, llevamos 20 siglos, 2000 años. Con cada siglo en 100 años. ¿Cuántos duran 100 años? Imagínese usted, 20 veces 100 años. Son 2000 años, ¿no? Por supuesto. Nosotros tenemos no mala memoria. Nosotros lo que tenemos es que estamos dejando de hacer algunas cosas que deberíamos de hacer. Pero la verdad de todo, este concepto estriba en que llevamos 2000 años con ese conocimiento. Los primeros cristianos aplicaron muchos de los conceptos bíblicos. Llegó un momento en que no sé qué fue lo que sucedió, porque hoy día todos y todas las congregaciones que usted pueda visitar te hablan y te dicen, Jesús dice que hay que hacer esto y hay que hacerlo, y hay que hacerlo, y hay que hacerlo. Y yo me pregunto, ¿cuándo comenzarán? ¿Cuándo comenzaremos de verdad a aplicar ese concepto que tenemos en nuestra mente, que escuchamos muchas veces, lo hemos escuchado en infinidad de ocasiones? ¿Cuándo se podrá aplicar ese concepto? Ayer yo puse
hice un dibujo técnico porque no es algo jeroglifo, como le quieran llamar. Y entonces tracé una raya y puse unos cuantos punticos y otro, y puse tú y todo eso y una línea recta. Y en esa línea recta lo que decía que eras tú y entonces de Jesús. Y ahí llegabas tú hasta Jesús. Pero había otro de que empezó a dar vueltas para allá y para acá y nunca llegó. Y entonces esos son los que yo pienso, los que no llegan nunca porque no aplican los conceptos, ¿no? Porque si, honestamente, si se aplicara el concepto bíblico, las cosas de nuestras vidas, yo pienso que serían diferentes. Llevamos 2000 años con un conocimiento. No es menos cierto que hay personas, y se lo vuelvo y lo repito, hay personas que conocen capítulos completos y te dan exactamente las palabras que tiene el capítulo y te lo dicen, no capítulos, libros. Hay personas que tienen. Pero nada más es ponerse a analizar el concepto. Dicen que la Biblia es inspirada por la palabra del Espíritu de Dios, las palabras de Dios, las palabras del Espíritu Santo. Y entonces, si la Biblia es inspirada por la palabra del Espíritu Santo, cuando tú estás leyendo la Biblia y estás interpretando un concepto que te está dejando ver el Espíritu Santo. Y es verdad, le deja ver el Espíritu Santo y le dice que sí, porque las personas conocen y esto es lo que hay que hacer. Pero el punto era de que yo, del punto al otro, de la línea más, la distancia más corta de un punto a otro, lo que quiero significar es la línea recta. Pero cuando se trata de la cuestión de Jesús, tenemos que darnos cuenta que es la aplicación de esos conceptos. Solamente vamos a dirigirnos rápidamente a unos versículos, ¿ok? Para que ustedes vean y yo digo, para que confirmen o corroboren lo que estoy hablando aquí. Dice en Jesús y la ley, no pienso que he venido para quitar o abrogar, ¿no? Para quitar, abolir, eh, cortar. Todo eso es abrogar. Abrogar es abolir, quitar. No piense que he venido a abolir la ley o los profetas. La ley y los profetas, ustedes saben, la mayoría, ¿no? Tiene dos bases, ¿no? Se basa en el primer gran mandamiento y en el segundo gran mandamiento, que según Jesús son parecidos, ¿no? Dice, amarás a tu Señor con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y el segundo gran mandamiento es parecido, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que mayormente esto se refiere a las personas que se congregan, ¿ok? Que están en las congregaciones, ¿no? Amarás a tu prójimo como tú quisieras que él te amara a ti. O sea, tú amas a una persona como tú quisieras que él te amara a ti. Eso es la ley o los profetas, o la ley y los profetas, que es lo mismo. Y entonces Jesús dice, no he venido para abrogar. Les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, vine, ni una tilde pasará de la ley. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cualquiera puede pensar que Jesús está diciendo, algunas veces he escuchado a personas equivocadamente, pero bueno, quien pueda ver lo que está diciendo el Espíritu Santo de verdad, cuando dice, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido para abolirla, sino para cumplirla. O sea, que Jesús mismo la cumplió. Lo que estoy queriendo decir y queriendo confirmar es que lo único que nosotros tenemos que hacer es comenzar a aplicar los conceptos que están aquí escritos. No es posible continuar más siglos sin aplicar esos conceptos. Existen muchos desastres, existen muchos problemas en el mundo hoy día.
Ha escuchado, como ustedes saben que hemos escuchado siempre, los seres humanos somos los únicos seres en este planeta que decimos tener un Dios y actuamos como si no lo tuviéramos. Porque no aplicamos los conceptos. Porque sí tenemos conocimiento de la palabra. Tenemos conocimiento, me refiero a los cristianos específicamente. Tenemos conocimiento de la palabra. Y los cristianos son todos aquellos que dicen que creen en el Dios de la cruz, que creen en Jesús. Esos son cristianos. Los cristianos no son los protestantes que decidieron o entendieron que la Biblia no tiene nada que ver con las imágenes y se separaron de la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica está basada en el cristianismo, son cristianos. Son cristianos. Toda persona que esté bautizada en la Iglesia Católica es un cristiano. Está bautizada en el nombre del Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Por favor, ¿cómo no van a ser cristianos? Entonces, se le dice cristiano muchas veces equivocadamente, como todas las cosas, que hay muchas equivocaciones y hay muchas cosas, y como también está equivocado la palabra, están equivocando el concepto, porque el concepto lo tienen, pero ¿cuándo lo van a aplicar? ¿Cuándo lo van a aplicar? Hay un capítulo interesante, y está en 1 Juan, que habla del el espíritu de anticristo. Y entonces, en ese libro que se llama El Espíritu de Dios y el Espíritu de Anticristo, te hablan de que las personas, lo que yo pienso realmente, yo lo que pienso que las personas no creen, no es que no crean en Jesús, lo que no creen las personas es que algo que no tenemos, que no podemos tocar, que algo que no vemos, creó su cuerpo. El Espíritu dice que Él le dice a María y le dice a José, lo que trae María ahí es obra del Espíritu Santo. Lo que engendró, quien engendró ese niño es obra del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es algo que no vemos ni podemos tocar. Y si es algo que no vemos y ni podemos tocar, ¿crees tú que pueda crear un cuerpo? Y yo pienso que hay muchas personas que no lo creen. Les digo, yo lo creo por varias razones. Hay muchas cosas que me llevan a mí a eso, y una de las principales es que conozco un poco el campo espiritual. Y aunque pienso de que las prácticas que anteriormente hice son incorrectas, porque es uno de los cultos que más equivocado hacen la adoración a Cristo, no significa que sean personas malas. Al contrario, he visto personas bien decentes, he visto personas bien serias, he visto personas bien dedicadas, he visto personas bien justas en ese culto religioso que yo practiqué cuando era joven, más joven. Y entonces lo que estamos diciendo, lo que está diciendo, o lo que me deja ver el Espíritu es eso. En 1 Juan, cuando te habla del Espíritu de Dios y el Espíritu de Anticristo, el Espíritu de Anticristo es normal, es como decir antiimperialista, anticomunista, ¿ok? Es anticristo, que no cree en el Cristo, que no cree en en Cristo. El antiimperialista no cree en el capitalismo. El anticomunista no cree en el socialismo. Eso es. Ya, más nada, no tiene más trascendencia. Lo que más le pongan es sobrado. Entonces, toda persona que confiesa, dice, amados, no crean a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ok,
dice que, no, amados, no crean a todo espíritu. Nosotros, como seres humanos, le digo por conocimiento que tengo, somos espíritus vivos, vivientes. Somos espíritus vivientes. No somos espíritus, no somos espíritus celestiales. ¿Por qué? Porque somos espíritus vivientes. Déjame moverme aquí que viene un trailer. Somos espíritus vivientes. Por tal motivo, al ser espíritu viviente, nosotros tenemos, no somos espíritus celestiales hasta que no descese la materia. Cuando descese la materia, nos convertiremos en espíritus del espacio. ¿Ok? Mientras tanto, somos espíritus vivientes. Entonces dice, amados, no crean a todo espíritu. ¿Ok? En esto conocer al Espíritu de Dios. ¿Ok? En esto van a conocer al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es de Dios. Aquí no hay tanta discusión, ni tanta trascendencia, ni hay más nada que agregar. Tú eres un espíritu, todos somos los vivos, somos espíritus vivientes. Si confesamos que vino en carne Jesucristo, el espíritu, Jesucristo, porque la materia es Jesús, ¿ok? Si el espíritu vino en carne, ¿ok? Quiere decir que eres un espíritu de Dios, de ese Dios. Si no confiesa que ese espíritu vino en carne, no eres un espíritu de ese Dios. Por lo tanto, si no confiesa que el espíritu vino en carne, eres un anticristo. No cree en Cristo. Pero una cosa es que las personas digan que crean. Pero cuando crees, tienes que aplicar el concepto. Porque ¿cómo vas a decir que tú crees en algo si tú no aplicas los conceptos que trae esa creencia? Es ilógico. Llevamos más de 20 siglos conociendo que todas estas cosas a la perfección, mes tras mes, semana tras semana, día tras día, se escucha la palabra. Y no hay aplicación del concepto. Si Jesús cumplió la ley, usted la tiene que cumplir. Porque si no, la distancia de ti a Jesús se va a empezar a dar vueltas en allá y para acá y para allá y para acá. Y cuando viene a ver, te llegó el momento de la muerte. Y llana y sencillamente va a suceder que te va a quedar en eso. Eso nada más, eso. Sencillamente. Pero eso yo le digo a las personas que creen. Eso le digo, me manifiesto a las personas que con su boca manifiestan que creen en el Espíritu de Jesucristo. Si crees en el Espíritu de Jesucristo, tienes que aplicar. Y donde está escrito es en este libro. Tienes que aplicar los conceptos. No hay de otra. Por lo tanto, para finalizar, lo que tenemos aquí es que hemos estado viviendo muchos años, siglos, y entonces principalmente las personas que se congregan, me refiero, vuelvo y repito, llevan muchos años practicando el concepto, escuchando los conceptos, escuchando las palabras, escuchando todo lo que hay que hacer. Pero ¿cuándo lo van a hacer? Yo les voy a preguntar, estuve leyendo un capítulo que después les voy a hablar sobre eso, de que Jesús mandó a lavar los pies antes de Pascua. Y yo le pregunto a usted que ha estado en una iglesia, ¿cuándo en su iglesia antes de la Pascua el pastor y todos los hermanos han llevado una palanganita para lavarse los pies unos y los otros? Cuando Jesús dijo que eso es lo que había que hacer. ¿Ustedes comprenden la magnitud de lo que estamos haciendo o lo que estamos dejando de hacer para alcanzar
la paz celestial, para alcanzar la libertad celestial. Porque aquí, por ejemplo, aquí vamos a pasarla bastante bien, pero allá vamos a estar más tiempo que lo que estamos vivos. Entonces, aquí lo único que yo digo y pregunto, mi pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo van a comenzar a aplicar los conceptos de la Biblia con ese conocimiento que ustedes tienen? ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a poder ver una congregación que empiece a aplicar los conceptos tal cual está escrito? Eso está de tarea. A Dios Padre y Espíritu Santo, gloria eterna. A ustedes, hermanas y hermanas, hermanas y hermanos, benditos sean. Gracias, muchas gracias. Benditos sean todos. Gloria al Espíritu Santo. Bendito sea Jesús. Y que siga la nieve. Amén.